Y igual que el caso anterior, ¿cierto? Igual que los prismas, las pirámides se nombran según sea el polígono su base. Entonces está la pirámide triangular, cuadrangular, pentagonal, hexagonal, lo mismo del caso anterior, ¿cierto? Y aquí están las figuras. Ahí está la pirámide triangular, ustedes ven que la base es un triángulo, la pirámide cuadrangular, porque es un rectángulo, ¿cierto? O un cuadrado, ¿ya? Aquí tenemos una pirámide pentagonal, ¿ya? 5 lados. Hexagonal, pirámide hexagonal, 6 lados. ¿Y qué pasa con el volumen? El volumen corresponde a la tercera parte del área de la base por la altura, de la base por la altura de la pirámide. Ya, ¿qué pasa? Ya. Nuevamente encierro esta formulita donde vean de que ahora cuando termina en punta y en una cúspide, ya no va a ser el área de la base por la altura. Ahora va a ser la tercera parte del área de la base por la altura. Luego, lo que le estoy diciendo en este momento es que ustedes solamente tienen que aprenderse esas dos expresiones, esas dos fórmulas, como para poder trabajar cualquier fórmula del volumen, ¿ah? Con cualquier cuerpo que les aparezca. Ya, aquí está la figura, no es necesario, ¿cierto?, comentarlo mucho. Ahí está el área de la base y ahí está la altura dibujada desde la cúspide que llega justo al centro de la base. Ya, entonces, vamos con algún ejercicio. Dice, el volumen de una pirámide de altura 3, cuya base es un cuadrado de lado 4 es, ya, entonces me están hablando de una pirámide que es cuadrangular, entonces uno tira líneas así hacia arriba, así, ya, como sea. El volumen de una pirámide de altura 3 centímetros, ya. La altura es 3 centímetros y como la base es cuadrada, la base es de 4 y la altura que va a estar por ahí es de 3, ¿ya? Entonces, tenemos que determinar el volumen, ¿cierto? Eso es lo que están pidiendo. Y el volumen va a ser entonces un tercio del área de la base multiplicado por la altura. O sea, un tercio del área de la base. La base me dijeron que era cuadrado, 4 por 4, 16. Y por la altura que nos dijeron que era 3. Se puede simplificar y el volumen queda igual a 16. Estamos trabajando con centímetros, ¿cierto? Entonces el volumen va a ser centímetros cúbicos. 16 centímetros cúbicos, alternativa A. Listo, solucionado. Bueno, hay aplicación directa de la fórmula, así que no había nada en especial, nada que nos complique la existencia. Pero ya sabemos las dos fórmulas que tenemos que aprender. Ya. Ahora nos nombran aquí los poliedros, ¿ya? Recuerden que los poliedros son los que se dividieron en prismas y en pirámides. Ya, pero de esos poliedros, de todo el grupo de poliedros, hay unos que se llaman regulares. ¿Y qué significa eso? Que son aquellos cuyas caras son todas polígonos regulares. O sea, son todas iguales. A eso se refiere. ¿Ya? Todas congruentes entre sí, de igual medida, obvio. Y cuyos ángulos son también iguales. ¿Ya? Pero lo novedoso es que existen solamente 5. ¿Ya? 5 poliedros regulares. El tetraedro, hexaedro o cubo, el octaedro, dodecaedro, icosaedro, pero aquí no nos vamos a meter con esto que tienen 8, 12 y 20, porque en la prueba eso no están considerados. Pero sí tenemos que manejarnos con el tetraedro y el hexaedro. Obviamente el hexaedro, el cubo, hay que manejarlo bien. Y aquí tenemos estas dos figuras. Ahí está el tetraedro. ¿Mm? Eh, que tiene una base triangular. Vean que si uno lo desarma, esto es lo que se llama las redes, ¿cierto? Si uno lo desarma, ahí está el cuerpo desarmado, que estas partes en blanco uno las levanta hacia arriba, estas tres partes hacia arriba, y ahí forma esta figura. ¿Ya? Y aquí está el hexaedro o cubo, ¿ya? Hexaedro regular o cubo, que también ahí está desarmado, que es lo que se llama sus redes, que también si uno va haciendo esta hacia arriba, dando vuelta a todos esos cuadraditos que tienen ahí, doblando, se forma este cubo, ¿no? Entonces,
Estas son las representaciones en el plano, ¿ya?, de estos cuerpos que están en el espacio. Aquí también, acá tenemos un cuerpo que está en el espacio, que ocupa un lugar en el espacio, pero aquí está su red, que significa colocarlo en forma plana, ¿ya? Es simplemente desarmar esos dos cuerpos y dejarlo en forma plana. Ya, seguimos. Seguimos conociendo cosas de volumen. Vamos ahora a los cuerpos redondos. Son cuerpos geométricos que tienen parte de su superficie o toda ella en forma curva, ¿eh? Ellos son cilindro, cono y esfera, ¿ya? Les coloco acá enseguida de que el cilindro entra en la prueba, la esfera la eliminaron el año pasado, el cono lo eliminaron este año. O sea, de los cuerpos redondos, yo tengo que mostrarle todo para que ustedes los conozcan, ¿cierto? Pero en los ejercicios que vamos a ir resolviendo, van a ir apareciendo solamente los cilindros. Bueno, vamos entonces, en el cilindro. Base, base. ¿Se fijan que tiene bases opuestas iguales? ¿Eh? Igual que los prismas. Tiene una superficie, un área que es lateral. Es- Esto igual que un tarro cualquiera, un tarro de conserva. La superficie lateral sería la etiqueta, ¿eh? Y el radio, ¿ya? En la esfera también tenemos un radio y la superficie curva. Todos saben lo que es una esfera, una pelota, ¿cierto? Y el cono, que también tiene un radio, una base y una superficie lateral, ¿eh? Como el típico gorrito de cumpleaños ese. Ya, bueno, eso. Vamos a las fórmulas. Aquí aparecen las fórmulas. Aquí nos dan esta indicación que es bueno tenerlo claro y saberlo, que los cuerpos redondos se generan, o sea, se forman por la rotación de algunas figuras geométricas, ¿ya? Por ejemplo, el cilindro. ¿De dónde sale el cilindro? De un rectángulo, ¿ya? O sea, tenemos un rectángulo y que lo hacemos girar alrededor de un eje. Ahí empieza a girar, aquí también gira, 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 y alrededor de un eje. Y entonces se nos forma el cilindro. ¿Cómo se forma el cono? Bueno, hacemos lo mismo, hacemos rotar alrededor del eje. Bueno, este va a rotar en sí mismo, pero este punto va a rotar así, y va a formar entonces el cono. Y por último, aquí tenemos medio círculo, y ese medio círculo lo hacemos rotar. Este punto se mantiene ahí mismo. Este punto, por ejemplo, que está ahí, va a rotar ahí. Este punto de por acá va a rotar así. Ya, la cosa que pues se une y se forma ahí entonces el círculo que está ahí al lado. Ya. Entonces, uno no tiene que descartar, digamos esto. Yo le dije, bueno, estas dos figuras, ¿cierto? No entran, pero la rotación de figuras sí. Ya ustedes saben que la rotación entra. En transformación isométrica también vemos rotación. Entonces, la rotación entra. Por lo tanto, no van a haber fórmulas de volumen de estos cuerpos que están acá, de los dos, de estos dos. Pero sí puede haber rotación de figura, que de repente me digan, se va a rotar tal figura, ¿qué es lo que resulta? ¿Qué es lo que sale? Y eso uno tiene que darse cuenta y saberlo. Y vamos con la fórmula, les dije. Entonces, el volumen del cilindro corresponde al área de la base por la altura. Miren, es lo mismo. ¿Se acuerda que yo le dije aquí que estas bases opuestas son iguales? Y es lo mismo que el prisma. Bueno, la fórmula de área es la misma que el prisma. El área de la base por la altura. Y este que termina en punta, ¿cuánto es? El volumen del cono corresponde a la tercera parte del área de la base por la altura. Lo mismo que las pirámides, ¿ya? Entonces, pi r cuadrado por la altura. Y el volumen de la esfera, bueno,
Aquí esta es una fórmula especial, ¿cierto? Ya les dije que esto no entra, no es necesario aprenderse, pero para que ustedes sepan, ahí está el volumen de la esfera. 4 tercios pi r cubo y la fórmula del área que es 4 pi r cuadrado. Eso es fácil de recordar, ¿cierto? Porque ustedes saben que el área de un círculo es pi r cuadrado. Bueno, el de una esfera es 4 veces. 4 pi r cuadrado. Ya. Ejercicios varios. Bueno, estamos haciendo algunos ejercicios. Número uno. Un rectángulo que mide 10 centímetros y 5 centímetros. Bueno, 10 centímetros, 5 centímetros. Eh, ¿cuán- ¿Cuál es el volumen del cuerpo que se genera al hacerlo girar en torno al lado menor? Ya, entonces aquí lo que ustedes tienen que entender es que se va a hacer rotar en torno a este lado, al lado menor. ¿Qué significa rotarlo en torno a ese lado? Que este lado, va a permanecer fijo. O mejor dicho, va a rotar en sí mismo. Se mantiene ahí mismo, en el mismo lugar rotando. ¿Ah? Ahora, cualquier punto que rote siempre forma una circunferencia. ¿Ya? Así que si ese punto rota, entonces va a rotar, va a dar la vuelta para allá, y ahí va a seguir y va a volver. Y ahí va a estar su punto reflejo. Lo mismo ocurre con ese otro punto, ese otro vértice que tenemos ahí. Si lo hacemos rotar, ahí, ahí va a rotar así, más o menos, ¿no? Algo como para imaginárselo, ¿ya? Y entonces se nos va a formar el cuerpo correspondiente. Que ustedes, supongo, ahí ya se dieron cuenta, ¿cierto? Que el cuerpo que se nos está formando es el de un cilindro. Ya. Entonces, ¿cuál es el volumen del cuerpo? Bueno, el volumen es el área de la base por la altura. ¿Cuál es el área de la base? La base vemos que corresponde a un círculo. Y sabemos que el área es pi por r cuadrado y eso multiplicado por la altura. Reemplazamos los valores que tenemos. Ahí está el radio, 10 centímetros, que al cuadrado es 10 por 10, 100. Y multiplicado por la altura, y la altura corresponde a 5 centímetros. 5 por 100, 500, 500 pi centímetros cúbicos, ¿cierto? Vamos todos en centímetros, estos son centímetros cúbicos porque es volumen. Ya, listo el ejercicio 1. Para esto hay que estar preparado para resolver este tipo de ejercicio. 2. La capacidad de una taza de forma cilíndrica. Ya, entonces tenemos ahí un cilindro. Ya, ahí está. A ver. Ya. Y nos dicen que la capacidad es de 81 pi centímetros cúbicos. ¿Qué es lo que es la capacidad de la caja, de la taza? Todo lo que todo lo que se puede colocar, ¿cierto?, en el interior de esta caja, pues, de esta taza. Por tanto, el volumen es 81 pi centímetros cúbicos. Ya. Si el diámetro mide 6 centímetros, bueno, sabemos que nosotros siempre tenemos que trabajar con el radio en las fórmulas que tenemos. Por lo tanto, si el diámetro es 6, colocamos enseguida la medida del radio, porque esa es la que vamos a ocupar. Ustedes saben que el radio es la mitad del diámetro. Así que 3. ¿Cuál es la altura? ¿Ah? Entonces ahora me están preguntando por esa medida, por la altura. Bueno, vamos con la fórmula. Tenemos que el volumen es 81 pi, ¿ya? Pero el volumen sabemos que corresponde al área de la base multiplicada por la altura. Eso es lo que da 81 pi. Y el área de la base la podemos determinar. Es pi por el radio al cuadrado multiplicado por la altura y eso es 81 pi. Pero 3 al cuadrado es 9. Entonces queda 9 pi h igual 81 pi. Se puede ir en ambos lados por pi, se simplifica
Entonces h es 81 partido 9. Y eso da 9. Como estamos trabajando con centímetros, la altura es 9 centímetros, alternativa C. Listo el ejercicio 2.